señoras y señores, seguimos aquí en Día a Día y ayer estuvimos conversando con Salgado y una de las cosas que le consultábamos era sobre esto del corredor metropolitano que tanto se habla, que es una de las propuestas que presentó la intendenta Cose a presidencia, bueno, a otros ministerios, a otros intendentes, etcétera, etcétera, porque es un proyecto enorme. Y por eso convocamos a Luis Orelloni, de la Intendencia de Montevideo, director de Planificación, para que nos acompañe y nos desasne un poco. Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Hola, Fito, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, decirte que es impresionante, no lo sabía, todo lo que depende de la división de planificación es impresionante, tienen que ver con todo, con la planificación de la ciudad a todo nivel, es impresionante, desde temas del mercado modelo al arroyo Miguelete, al plan de energía, es brutal, me encantó, primero que nada. Y segundo es eso, que estamos como un poco... Enorme. Estamos un poco todos escuchando, ¿no? Desde que la intendenta lo largó al aire así, de los corredores metropolitanos, del corredor metropolitano. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de esta nueva propuesta que además de generar trabajo y movilidad, evidentemente, ahora nos explicarás, ¿en qué consiste concretamente? Bueno, mira, la palabra que mejor lo define creo que es la de sistema. Nosotros estamos proponiendo hace tiempo que venimos trabajando y la propuesta que la intendenta le llevó al presidente inicialmente es una propuesta de un sistema metropolitano de movilidad. Esto quiere decir que cuando hablamos de un sistema hablamos de una cobertura lo más completa posible del área metropolitana, un territorio que abarca 3 departamentos y en el cual viven 2/3 de la población del país. Por eso decimos que es un proyecto de carácter nacional. Y entonces la idea de tener un sistema integrado, un primer paso ha sido la validación de la tarjeta STM para ciertos buses de transporte interurbanos. Pero ahora estamos hablando de una estructuración de infraestructura, de equipos de material rodante, de buses, de trenes, para implementar la mejor movilidad posible, buscando esos resultados que tú decías, ¿no? Por un lado, el implementar una inversión, y por otro lado, que genera trabajo, que genera un montón de reactivación que es súper necesaria en este momento, y por otro lado, una mejora de la calidad de vida en términos de la movilidad, finalmente, horas de vida de cada habitante que usa el transporte público, y que queremos además que con una mejora fuerte de calidad signifique también un incremento de la cantidad de población que utiliza el transporte público. Ahí está, porque hablamos de un transporte público que sea atractivo de tal manera de que yo elija dejar mi coche en X lugar o en mi casa y ir en el transporte público. Entendemos que implica una conexión con el tren en el sentido de Montevideo, Canelones, Las Piedras, para este lado, ¿verdad? Por ruta 5. Sí. En el tren tenés dos ejes que están previstos de los 5. Uno es ese que tú decías. Ese va a correr sobre la vía del ferrocarril central. Es una oportunidad que una infraestructura que vamos a tener nueva y de primera generación, ya en el propio pliego de la licitación y en el contrato firmado, tiene adjudicadas 18 frecuencias diarias, 9 de ida y 9 de vuelta, en el sector de la doble vía del tren, que es hasta Progreso, 9 frecuencias diarias para ir y 9 para volver de trenes de pasajeros. Eso quiere decir que ya hay un mínimo previsto que permitiría que vos te tomes un tren en Montevideo, en la estación de AFE o en las otras estaciones que va a haber en el departamento, y te bajes en Las Piedras, en La Paz, en Progreso, en tiempos que son, en el caso del tren, significativamente menores. Estamos hablando de menos de la mitad de los tiempos del transporte actualmente utilizado, para este modo, el del tren. El tren tiene otro eje previsto en este sistema, que es
utilizar lo que era el antiguo ramal este del tren, que nos permitiría llegar también desde la estación de AFE, tomando el desvío que se toma después de Sayago y toma la estación Peñarol, y te lleva hasta Pando y la estación Sudriet, que queda pasando Pando, con lo cual también tenés una conectividad no solo en Canelones, no solo hacia ese gran polo metropolitano que es la región de La Paz, Las Piedras, sino también hacia Pando, que es otro potente polo metropolitano. Muy bueno. Y para el lado del este, también en el caso de ómnibus o tren, tren no, ómnibus, por Avenida Italia o Claro, algo. claro, ahí la previsión son, para el lado del este hay dos líneas previstas, una más al sur, que sería un eje que toma en la dimensión metropolitana, digamos, estamos pensando que todo el sistema está interconectado en el centro de Montevideo, pero si querés hablamos después de eso. Ajá, sí. Este eje tomaría Avenida Italia y Villa Natasio y llegaría hasta el Pinar, y después hay un segundo eje que tomaría 8 de octubre, Ruta 8, es Camino Maldonado, Ruta 8, y ahí tenés Barros Blancos y a Pando, también por otro lugar súper poblado de esa mancha de tentáculos que es el área metropolitana, ¿no? ¿Y esto qué sería? ¿Un corredor como el de Garzón y General Flores, con los ómnibus en medio o algo así? ¿O? Bueno, y para terminar con la descripción del sistema, el quinto eje sería el que conecta con Ciudad del Plata, hacia el oeste, con San José, y que integra Ajá. una salida desde de lo que sería la estación de Río Branco o algún otro punto de salida más adecuado, para llegar a Ciudad del Plata, que también es otro conglomerado de población Ya. metropolitana. Es verdad Entonces, porque además hay muchas de esas ciudades que tú estás nombrando que son lo que en algún momento fue la ciudad de la costa, que decíamos de esa ciudad dormitorio de gente que trabaja acá pero que vive en esos lugares. Entonces esto de ahorrarle la mitad del tiempo de traslado es ahorrarle vida. claro, en el caso del tren estás hablando de la mitad del tiempo, en el global del sistema y particularmente en los de buses eléctricos, que eran estos tres últimos, capaz que estamos hablando de un ahorro de un 30% en el tiempo, que bueno, que en cualquier caso es Igual, es un significativo y un montón. cambio de calidad muy importante. El sistema Y estos eléctrico, serían ómnibus eléctricos. ahí va. Estos serían ómnibus, lo que está previsto, estudiado, son ómnibus de gran porte, articulados, que caben en el entorno de 160, 170 pasajeros. Se están produciendo en la Opa. región. Y vos me preguntabas cómo sería la estructura vial, digamos, por dónde circularían Ajá. los buses. Y una de las alternativas más interesantes que tienen estos ómnibus es que permiten funcionar tanto, digamos, en una espina central como la que conocemos hoy en el corredor Garzón, ponele, en el sentido de que los trenes pueden, que los buses pueden circular por el medio a ambos lados de un lugar donde están las paradas, pero también de esta forma los ómnibus abren por una puerta del lado izquierdo, pero los ómnibus estos tienen puertas de ambos lados, entonces cuando en una Ah, situación mirá. urbana distinta, más en la cual la espina central, donde están las paradas centrales, no es posible, el ómnibus no tiene un Ujú. carril dedicado que siempre va por el mismo lado, sino que el ómnibus tiene una senda solo bus, y puede desplazarse hacia la derecha y en otro sector de una ciudad o de una ruta tener Circular por la paradas a izquierda. la derecha. En ese caso, Mirá ahí vos, va qué paradas a bueno. la derecha y te bajás por la puerta derecha. En cualquier caso, el otro complemento, digamos, de infraestructura y que hace muchísimo a la calidad del viaje, a la calidad de la espera y a la Ujú. reducción de los tiempos, son las paradas, en los puntos donde se concentra más gente para tomar el ómnibus, pongamos por caso en el centro de Montevideo, pero puede ser también en cualquier otro de los centros principales del área metropolitana. Las paradas son cerradas y tienen una validación previa, o sea, tu tarjeta STM
vos no se la entregás o no la haces leer en el aparato arriba del ómnibus, sino que la haces Del leer antes ómnibus, de sino entrar a la abajo. parada. Entonces esperás ya con tu ticket, digamos, y eso genera un ascenso y un descenso muy rápido, que es lo que Claro, es como el diferencial de calidad en los tiempos del sistema. claro. Es como en el metro, o sea, se abren las puertas y vos subís directamente y listo, porque ya Ahí va. pasaste por un control previo. En Brasil estuve en algunas ciudades que era así también. Otro sí digo, una cosa que siempre algunos descerebrados como yo hablamos, que amamos Montevideo, amamos, etcétera, y decimos que hay muchísimas líneas de ómnibus, lo dice todo el mundo, en el centro de Montevideo, y todo el mundo dice que bueno sería que se llegara hasta determinado lugar, ponele el Obelisco, Tres Cruces, lo que fuere, y de ahí hubiera solo una línea de ómnibus que fuera y viniera por el centro. ¿Hay algún plan Sí. así o proyecto? Sí, claro, esto forma parte de la misma lógica, eso que tú decís, haría mucho también a la calidad urbana del centro, ¿no? Imagínate Uh -huh. sustituir todos los ómnibus por ómnibus eléctricos, Chao. ya eso es un El cambio ruido. importante. Claro, ahí tenés un cambio de ruido y tenés un cambio ambiental, ¿no? O sea, olvídate de las emisiones Claro. de CO2, olvídate, Y digamos, los de temblores, la tierra, todo. Es exacto. brutal. Y, y como vos decías, la idea es que por los ejes, por lo pronto por los dos ejes principales del sistema que alimenta 18 de julio, que son el de Avenida Italia y el 8 de octubre, Uh los -huh. ómnibus que llegan se metan en 18 de julio y en Ciudad Vieja y hagan un loop con una estructura similar a la que tiene hoy la movilidad en Ciudad Vieja, la movilidad de transporte público. Pero en lugar de ser ómnibus que son de muchas líneas diversas, son los ómnibus que corren por los corredores exclusivamente, es como una única línea. Esto implica un cambio Ah, en el sistema, el sistema general de todas las líneas de transporte claro. metropolitanas y en particular las montevideanas, definiendo un modo en el cual vos te movés por uno de estos ejes y luego te conectás, haces un transbordo para llegar con otra Ah, línea a otro lugar. Implica un cambio cultural, que es el de ay, los sería transbordos, genial. pero claro, pero siempre como con calidad en las paradas y con una estudiada reducción de los tiempos generales, ¿no? Nosotros creemos que Claro. es una enorme Y oportunidad sí. de cambio. Y otra cosa que yo siempre critico, nosotros somos muy atorrantes los uruguayos, los montevideanos sobre todo, y queremos tener la parada de ómnibus en la puerta de nuestra casa y que haya 800 paradas de ómnibus. No, no habría posibilidades de que fueran menos paradas. O sea, a ver, hay que caminar 2 o 3 cuadras para llegar a la parada. Bueno, entre todo, a ver. Sí, 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 sí. En una racionalización de este tipo, eventualmente de lo que se trata es de optimizar, ¿no? Vos no podés estar poniendo, ya no es Ah, un refugio, sino que por lo pronto en los ejes vas a tener unas paradas con mucho confort y que van a tener que ser algunas menos. En general, bien. en este sistema hay una cosa que es muy importante y tiene que ver con esto que vos decís de lo que es trasladarse a la parada, que es, en realidad lo que está estudiado es que hay siempre una parte de la movilidad de todos los ciudadanos que se da a pie. Los últimos y los primeros tramos son a pie. Eso, en todo caso, de lo que se trata es de promover los modos de movilidad activa. Y la idea es que este sistema también incorpore a la bicicleta como un protagonista importante. Es una apuesta por lo público y por los modos alternativos, tratar de que podamos elegir los que tenemos o los que tienen auto, no utilizarlo, como sucede en grandes ciudades del mundo, y elegir por un transporte público de calidad, contribuyendo también a un mejor ambiente urbano, a una menor congestión de vehículos, etcétera, ¿no? Impresionante. Ahora, todo esto divino que estamos hablando y que ahora nos quedó claro más o menos a grandes rasgos cómo es este plan de corredores, pero, o de nuevo sistema de transporte. Pero, ¿en qué
grado realista estamos? O sea, se presentó recién estamos arrancándolo, o ya hay, más allá de esa línea, por ejemplo, del tren que ya está más o menos estipulado, pero lo demás, ¿en qué es posible de hacer en este periodo, por ejemplo? Mira, la concreción depende en buena medida de múltiples acuerdos, ¿no? Eso es lo primero que hay que decirlo. Si es posible hacerlo en este periodo, diríamos que por lo pronto una buena parte de la implementación del sistema, sí. Qué bueno. Y para eso, una de las componentes que tenía la propuesta que se le presentó al presidente justamente era una estructura financiera que permitiera un formato en el cual hubiera un tiempo para ejecutar las obras, para hacer todas estas obras a la vez, y para tener un formato de apelar a préstamos internacionales de organismos multilaterales en modalidades que permitiría no generar endeudamiento registrado. Estoy hablando de áreas que no domino, pero está estudiado. El economista Pablo Ferreri diseñó esta parte en el proyecto. El hecho de que tendríamos un préstamo a 20 años que abarcaría algo así como un 1% del Producto Bruto Interno, pero que en realidad se estaría descontando en el plazo de estos 20 años con 5 de gracia, y entonces registrándose en la deuda a lo largo del tiempo. Y como obra nacional, que es esta obra, sería una obra que estaría compartida por el Gobierno Nacional y por las 3 intendencias. En general, las 3 intendencias tenemos interés en la propuesta, más allá de la iniciativa que presentó Carolina en la reunión con el presidente. Y la otra componente que es importante para asegurarnos la viabilidad de esto, no tuve oportunidad de ver el programa, vos hablaste con Salgado, pero justamente una de las claves del sistema es que, así como todos los actores públicos, el gobierno nacional y los 3 gobiernos departamentales tenemos que estar de acuerdo, también lo tienen que estar todos los actores que hacen al sistema. Esta es una obra un sistema que se hace con los operadores del sistema de transporte integrados globalmente, desde el Vamos. Hubo una reunión con la Cámara de Transporte, que están representados todos los actores, tanto montevideanos como de lo que llamamos interdepartamentales, los interurbanos, y también una reunión con la Cámara de la Construcción, porque aquí hay inversiones importantes en infraestructura, y también hubo reuniones con los trabajadores, una reunión con el PIT-CNT, donde también estaban representados los 2 sindicatos conectados con esto, el del transporte y el de la construcción. Y en general lo que hemos recabado en todos estos encuentros es que todos los actores estamos dispuestos a empezar ya. Hay unos requerimientos de desarrollo de esto a nivel de ingeniería muy importantes. Se estima un plazo para poder estar empezando las obras en el 2022. Un trabajo muy rápido de proyecto muy intenso con equipos de las intendencias, del Gobierno Nacional y de técnicos privados para poder hacer el desarrollo, integrando a todos estos actores en el diseño. Luis, 2 cosas. Primero, ojalá y que sea rápido todo, porque además estoy pensando en las fuentes de laburo que le podría dar a la gente que se está necesitando, que es impresionante. Y segundo, es obvio que me quedaron 800.000 temas para hablar contigo, porque quisiera hablar de un montón de cosas, hasta de los garages de los edificios, todo. Pero bueno, te vamos a convocar en cualquier momento y te robaremos algunos otros minutos para ir picoteando otros temas. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, con todo gusto. Nos encontramos pronto. Saludos. Muchas gracias. Nosotros, qué maravilla, no saben todo lo que depende del lugar donde es el director Luis. Es impresionante, no se imaginan, porque estuve bichoneando también, por ejemplo, el impacto que va a tener el tren en la ciudad. Bueno, se van a armar espacios públicos todo alrededor y eso está todo estudiado desde ahí, de planificación. Es brutal. Nos vamos una tanda, ya volvemos, tenemos más día a día para vos. Muerte dicen que es así y a veces